suficiente este factor de riesgo, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente lo único que va a estar utilizando todo el tiempo va a ser como si lo asustáramos y le dijéramos, es que esto te puede llevar a caer. Sí, pero dime qué no me puede llevar a caer, dime cómo le hago. Los factores protectores es esta acción que va a tener todo este soporte para que llegue a la y eso es una cuestión. Los factores de riesgo son atributos o características individuales, condiciones o situaciones que pueden llevar a que una persona tenga la posibilidad de uso de drogas, el inicio del consumo de otras drogas, ¿sí? Porque aquí hay un factor también que una persona, por ejemplo, sea drogadicta, que por ejemplo, es dentro de sus pensamientos, se toma una cerveza fuerte por recaída, que él sea drogadicto. Y es algo que hay que concientizar. Es algo que es bien importante concientizarlo. Eso es un factor de riesgo de usted después tiene que decir. Yo no soy alcohol. Yo me consumí cristal, ya no soy alcohol. O sea, ya no consumo alcohol, ya se me toca el alcohol. Entonces, ¿qué es lo primero que lleva a una cuestión? Tenemos que concientizar que usted no puede tomar ni alcohol. Porque si él no le vende, si no le dices esta idea, hay una probabilidad de que la mayoría de las personas que consumen drogas van a terminar volviendo al alcohol primeramente como droga de inicio otra vez a recaer. Entonces, vamos a ser conscientes que lo primero es cuarto de drogas más plantas, drogas de impacto. Ya no se alcohol, tabaco, marihuana. Si la persona, después de que está en una abstinencia, no adopta el dejar el consumo de tabaco, permanece con el tabaco, no. Pero si la persona sale completamente sin consumir alcohol, tabaco o droga, vuelve a consumir alguna de esas tres. No lo va a dejar en propiedad. Porque eso mismo, incluso hay una cuestión interna del factor de riesgo, donde el factor de riesgo va en efecto domino. Una vez que consume una parte, pasa esta cuestión donde dice, ya la cagué, dice, pues ya no le subí, pues ahora, ¿viste? Ahora ya no puedo igual. Ahora decía, tiene mucha sensibilización del factor de riesgo y es así. Una vez que viene uno, va a venir el otro. Aquí la parte importante es brindarle obviamente un factor protector correcto. Ok, si tú llegas a la calle, por ejemplo, ya no estás fumando, y llegas a tomarte un cigarro, idealízalo, amortízalo, date cuenta y date un momento de reflexión para observar si es lo que quieres seguir haciendo o si realmente lo que te puede llevar. Porque una vez que si tú crees que consumiendo tabaco te va a llevar a consumir alcohol, no tienes que a ver. Entonces es un momento decisivo y es lo que tienes que buscar alternativas, buscar en terapia, buscar una posición y expresar lo que tú sientes para que el malestar mental no te lleve a seguir justificando y llevándote a más consumo. Y es, aquí vamos a aplicar el factor. Es exactamente lo mismo. Ustedes son los minutos características individuales, donde son las situaciones, el entorno. Aquí dice que aumenta la posibilidad y aquí lo inhibe. La diferencia entre un factor protector y un factor de riesgo uno lo va a inhibir, o lo va a reducir, o lo va a disminuir la probabilidad de que sigan consumiendo. La va a disminuir, la va a reducir o va a evitarla. Pero no significa que tenga la completa integridad de que lo va a volver a hacer. Factores de riesgo. Todos estos se consideran un factor de riesgo para una persona consumidora. Yo creo que se hemos visto en la persona que lo más importante de que vamos a ver el de hoy, porque esto lo vas a llenar todas las próximas semanas. No lo vamos a explicar todo esto. Lo vamos a tener como dato, pero las tres partes importantes está así. Por eso quise retomar esta cuestión. Familiares, individuales y sociales. Entonces, los tres factores que tiene que identificar la persona que pueden ser un riesgo personal. En los individuales los vamos a dividir en dos partes.
Factores de riesgo individuales internos y externos. En los familiares, no vacarías y sociales, solamente individualmente podemos considerar esta parte individual nada más. ¿Cuáles son las cuestiones que pueden llevar a la parte de la red? Hay un documento que usamos en portuguería, por eso te vengo para trabajar esto con la escuela de manera mejor y entiendan más. La parte de los factores individuales y biológicos. Hay personas que por su genética tienen una predominancia a que sean más fuertes que los adultos, porque que sean sus hijos, el abuelo, el papá o alguien de la familia. Entonces podemos identificar un factor crítico, un factor de riesgo. Hay personas que por la parte genética hay una probabilidad de influye simplemente porque hay una carga genética que alguien en la familia lo esté consumiendo constantemente. Por ejemplo, sucede mucho que cuando hacemos un genograma es una estructura para ver cómo va la genética sistemática, científica, en la parte familiar, el bisabuelo, el abuelo, el papá y los hijos, cuál tiene la predominancia de la población alcohólica. Eso puede determinar esta cuestión. Alguien tiene que volverse alcohólico porque el abuelo o el bisabuelo era alcohólico. Tal vez sí que la generación por los nietos va a ser una predominancia porque el tema la edad probablemente es un factor, la edad es un factor importante en la referida, porque muchos por la edad que no va a aguantar más, yo puedo que no sigue programa, menor edad, y es como que cuando llegan a ser parte dicen, pues ya me encuentro su poder, pues déjame permitir su vida, hacer lo que quieras. Bueno, cuando no se trabaja, no se trata, cuando hay una patología de depresión, hay una parte de la ansiedad, cuando hay TDAH o un trastorno de conducta no tratado en la niñez que nos puede llevar a un consumo, rasgos de personalidad, baja autoestima, alta búsqueda de emociones intensas o baja tolerancia a la frustración. Estos factores de riesgo que constantemente pueden iniciar el consumo y pueden llevar a volver a recaer igualmente. ¿Qué significa? Hay personas que recaen porque no se dan cuenta que tienen depresión, se dan el problema de conducta y creo que quieren manejar conexión y la misma patología nos está llevando a recaer. Cuando hay un rango que todo trabajo de autoestima, pues está buscando emociones muy altas, frenéticas, explosivas, cuando por ejemplo tienen emociones muy bajas, también depresivas, o muy deprimentes o caóticas, o cuando no tienen tolerancia a la frustración. Yo lo veo personal, algo que he descubierto que es un factor de un 70% de los adictos a la recaída, es el conducta. La mayoría de una tolerancia a la frustración mínima. Yo, por ejemplo, mi investigación en psicología, la reflexión está basada en esto. La baja tolerancia a la frustración lleva a una recaída y una probabilidad muy grande de la recaída. Cuando lo pones a replicar una conducta constantemente, se ocultan en las escenas y dependen de interés, eso sucede exactamente en la adicción. Las personas constantemente empiezan a querer adaptar esta parte de la pertenencia, empiezan a querer adaptar esta parte de querer convivir, socializar y mantenerse en una vida saludable, sobre, y en algún momento caen en estado de formación que dicen, pues no pasan las cosas así, no está funcionando como yo quisiera. Entonces, en este factor, no hay pertenencia, no hay sentido, no hay esta parte donde creo que realmente tengo reconocimiento suficiente que está pasando lo que yo debería esperar que pasara, y en el momento dado es más fácil decir, que se tenga por lo importante. Aunque vive 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, años, pues ¿por qué? Que se frustra demasiado y porque no tiene la tolerancia.
Sí, tolera el fácilmente. No tolera la rutina, no tolera la recta. Está constantemente en ese estado donde no quiere las cosas cuadradas, quiere exactamente su manera de su forma como él lo define. Y cuando no funciona de esa manera, llega el estado de frustración, llega una progresión mental donde no me permite ver más allá de lo que yo no quiero ver y no me permite sentir más allá más que las emociones revueltas que estoy sintiendo. No quiero, ya no quiero hacerlo, ya no me interesa, ya estoy harto. Pues pasa en ese estado donde la baja tolerancia a la frustración se vuelve uno de los factores de riesgo mayor que tiene en la cuestión actualmente en la adicción a las personas. Por eso hay tanta reincidencia, por eso hay tanta recaída. Porque las personas se pueden condicionar durante cierto tiempo a adoptar una personalidad, un método de vida, pero cuando ya llega a un nivel donde pueden tolerar y dicen, ¿sabes qué? Esto ya no puedo tolerar, esto ya no lo quiero hacer. O sea, esta parte de portarme bien, como que ya no. O sea, ya llegó al límite donde digo, me puedo portar bien, pero después de cierto grado ya no lo tolero. O sea, siente como un poco casi falta de decir, no puedo mantener esta persona, esta personalidad, y vuelven otra vez a la recaída. Porque es una forma de defender su personalidad y su esencia. Totalmente. Exactamente. Y entonces ahí es donde entra esta baja tolerancia a la frustración. O sea, es donde la misma frustración se absorbe como una forma en la que la persona no puede tomar decisiones. Todas las decisiones que va a tomar, las va a tomar bajo una tolerancia que no existe. Ya no tolero nada, ya no quiero nada, ya no me interesa nada. Está constantemente repitiendo una y otra vez esta misma error. ¿Por qué? Porque como no hay tolerancia, llega la frustración. Ese es el resultado. A mayor grado de tolerancia, mayor grado de no llegar a la frustración. La baja tolerancia siempre nos va a llevar a frustrarnos, a frustrarnos, a frustrarnos, y a que las cosas empiezan a salir mal, que digan, ¿ves? Yo estaba queriendo hacer las cosas bien, pero yo quería hacer las cosas correctamente y no hay trabajo. ¿Ves? Yo quiero hacer las cosas correctamente con mi familia me rechaza. ¿Ves? Yo quiero hacer las cosas correctas con mi pareja no quiere cambiar, no sé qué. Entonces, esta parte de la frustración va a decir, ya no tolero, y por menos me importo, a la sinceridad, las cosas que estoy viendo no son funcionales. Es correcto, y pasa a ser este factor, donde se esta cuestión. La familia entraría como en esta parte de los conflictos constantes. La mayoría de las personas en la parte de la recuperación buscan creer que todo está arreglado inclusive en el tratamiento. Cuando se afrontan aquí los conflictos constantes de vivir un ambiente familiar disfuncional, es el primer factor que los va a llevar a recaer. Mientras la persona no realice su factor de vida, es decir, tú no te puedes mentalizar a que todo va a estar bien con tu familia, ni que te tiene toda la confianza, ni que ya está arreglado todo, mientras tú estabas en un proceso. O sea, la parte disfuncional y los conflictos constantes con la familia vamos a entender que van a estar ahí. Nada cambió. O sea, el hecho de que una persona esté en un tratamiento, la familia sigue exactamente igual o peor. Tal vez está peor que la familia cuando sale, y él tal vez trabajó, se esforzó, hizo algo, pero sale y la familia sigue igual de fuerte. A la expectativa, están con el sentimiento, están con la desconfianza, están esperando a ver qué hace ahora, a ver qué se roba, a ver qué hace. Entonces, totalmente está, o sea, con esta parte reprimiéndolo, y la familia se puede volver un factor de riesgo. Cuando la familia no supervisa realmente, porque la familia puede creer que está supervisando, realmente no supervisa. O sea, supervisar es constantemente estar checando estrictamente, o sea, poner esos límites claros de decirle, vas a llegar a tales horas, del trabajo te vas a venir para acá, de aquí te vas a ir para acá, y de aquí vas a llegar a tales horas, vas a cumplir, vas a ayudarnos en esto en la casa, vas a cumplir. Toda esta parte, llegar a los acuerdos, es marcar los límites claros, las reglas y la comunicación. Mientras no exista esta parte real en la comunicación, el adicto va a buscar la manera de la comunicación, va a buscar un aliado. Siempre tiene un aliado, pero va a buscar quién se va a convertir en ese aliado. Si, por ejemplo, antes tenía una alianza con la mamá, ahora va a buscar una alianza con el papá, porque sabe que con el papá ya no lo va a tener. Ya lo diseccionó, ya presionó esa parte, ya vio que no cree en él, entonces va a buscar la alianza del otro lado. Si no es que va a buscar aliarse con uno y dejar una reserva con el otro. O sea, puede haber esta parte intermedia. Es correcto.
Tiene que estarse como muy establecido esta parte de que la familia tiene que poner los límites y que los dos deben de estipular los límites de una manera clara y ecuánime. O sea, no puede poner uno límites y el otro quitarlos. No puede decirle a uno, sí, yo sí te doy permiso y el otro puede decir, yo no te lo doy. O sea, en esta parte intermedia, los dos tienen que determinar si los dos dicen a las 8, a las 8. Si los dos dicen, no te puedes quedar aquí, no te quedas a un día y te vas a regresar por ahí. Si los dos dicen, no te vamos a dar dinero, no te damos dinero. Pero los dos tienen que estar en esta ecuación, porque si uno, por debajo del agua, dice, aquí está, te doy, te cumplo, en ese momento dejó de haber un límite y aquí es donde la familia dejó de supervisar, no hay límites, no reglas, y a alguna familia le está ocasionando la recaída. Porque al facilitarle las cosas, es como si le facilitara la duda. Cuando sobrepone, o cuando sobreprotege, o cuando quiere hacer esta parte por decir, es que mi hijo ya cambió, y yo lo voy a apoyar, y le apoyo sus mentiras, y le apoyo sus chantajes, y le apoyo esa cuestión, y voy a ocasionar un problema con otra persona. ¿Por qué tú se lo dejas? Si yo te dije que no. Y desde ese momento los límites en la adicción, el adicto es astuto, chantajista y manipulador. Va a buscar la manera específica de quedar bien, aunque se traicione a sí mismo. ¿Sabes? Aunque se traicione, el que diga, es que yo no soy así, no voy a hacer. Ajá. Y obviamente lo que mencionaba, cuando hay consumo de alcohol de parte de los hermanos, los padres, hay consumo de alcohol o otras drogas, en ese momento hay una probabilidad mayor de que pueda haber una recaída. Va. ¿Qué otro factor podría ser importante? La cuestión del grupo. Los grupos sociales donde convive, obviamente hay una necesidad de que convivir, eso lo puede llevar a la presión de los grupos. Es decir, no todos los adultos por convivir con grupos con los viejas amistades. Ajá. Así se refiere a la presión de grupos. Los grupos donde se juntaba, los grupos de amigos, los grupos de compañeros en la escuela, los grupos de trabajo, cualquier grupo que influya en el consumo de la la fácil disponibilidad también va a llevar a esa cuestión del consumo, obviamente. O sea, estar en este estado donde la persona tenga la facilidad de consumir, siga viviendo en el mismo su factor de riesgo. Que se normalice socialmente, o sea, es que aquí se consume toda esa cuestión, es que es normal cómo se droga. ¿No? Cuando se adopta esta parte social cultural, la cultura sería, por ejemplo, cuando el consumo de drogas naturales, de yodo, de marihuana, que se generaliza de la familia. Así es. O cuando se considera la persona espiritual o religioso, como la ayahuasca, como ese tipo de cosas que se usan para hacer economía. Así es. La pobreza o la exclusión. La pobreza puede ser un factor de riesgo que nos puede llevar. No lo determina completamente porque también las personas que tienen dinero pueden tener acceso a esa posición. Pero la pobreza tal vez los lleva a elegir, que los lleve a enfrentarse a situaciones de riesgo mayores, a empezar a robar, empezar a hacer daño, empezar a hacer cosas en contra de la ley. Elegir esas cosas. O la exclusión, cuando de repente en la escuela los excluyen, como entran por su manera de vestir, su manera, su aspecto físico, su manera de vestir, y que esas exclusiones eso puede llevar también a consumir. Son como factores como importantes. Ok. Podemos esta para entender los factores de riesgo. Los de protección, antes de esto. La parte individual. Lo dividimos en dos partes. Interna, externamente. Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo internos? ¿Pensado? Ajá. Idealízalo primero para que lo puedas transmitir a alguien más. Vamos a idealizar. ¿Cuál es un factor de riesgo personal que yo a mí mismo? Nadie me va a influir que yo me caiga. Pero si yo no quito eso, me va a llevar a caer. ¿Cómo cuál sería?
alguna parte del cuerpo tenga tanta ansiedad que quiera consumir. Es que siento necesidad que me estoy con las manos. O sea, yo escucho el móvil y empiezo a sudar. Eso que me da mucho y escucho que están hablando de drogas y que la gente consume, me da así como apretando el estómago. Es un factor interno físico. Ese es uno. Son tres. ¿Cuáles son los otros? Mental. Los pensamientos o qué ideas me pueden llevar a consumir. ¿Qué sensaciones físicas me pueden llevar a consumir? ¿Qué ideas o pensamientos me pueden llevar a consumir? ¿Y qué emociones me pueden llevar a consumir? Es correcto. Esos son las cuestiones internas. ¿Cuáles son los factores individuales externos? Lugares, personas, lugares, personas y situaciones. Son esos tres factores. ¿Qué lugares me pueden llevar a consumir? Que son externos a mí. No es dentro de mí. Ustedes no es conmigo dentro. Entonces sería externos. Externos. Y internos. Pensamientos, emociones y reacciones físicas. Todos estos, esto es importante que lo sepamos porque son las tareas a lo mejor de cada uno y tenemos que entenderlo para explicarlo. ¿Ok? Los factores de protección es todo lo contrario, ya lo vimos, que son estas partes o estas herramientas que le vamos a brindar para que evite el consumo. Vamos al formato para entenderlo correctamente cómo vamos a llenar esto que se acabó. Ya los datos, ya sabemos, nombre del usuario, número del expediente, la fecha, centro de tratamiento lo vamos a seguir manejando aquí, fecha de peso, fecha de eso y el examen. No, este es el que van a llenar la próxima clase, los usuarios. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar ahí. El objetivo de la sesión de consejería: hacer un plan específico para prevenir la recaída en el usuario. Ese es el objetivo. ¿Para qué es esto? Hacer un plan específico para hacerle identificar, para entregarle nuevas herramientas para que no recaiga el usuario. Eso es lo que vamos a llenar en ese programa. En el siguiente apartado, factores de riesgo interno. Ahora, con esto lo que acabo de decir, que nos va a quedar más claro, ¿qué le puede sugerir que se llene ahí? El siguiente apartado es factores de riesgo interno. ¿Cómo le explicarías tú a tu usuaria cómo llenar esta parte? Y luego viene qué pensamientos se pueden llevar a caer. Aquí lo vamos a separar. Pensamientos, emoción. ¿Cuál queda aquí? De los tres que te dije que son internos. Entonces aquí vamos a llenar factores de riesgo internos. Que la persona tenga mucha ansiedad, que vea algo consumiendo y que lo lleve a esa posición. Y el pensamiento nos puede llevar a recaer y qué emociones nos puede llevar a recaer. O sea, vamos a ver e identificar. Luego siguen factores de riesgo externos. ¿Sí? ¿Qué cuestión externa? Aquí es donde viene esta parte donde dice el siguiente: grupos externos. O sea, ¿qué significa? ¿Qué factores o áreas nos pueden llevar a consumir? O sea, externamente, aquí estamos hablando de grupos. Volverse a juntar con sus viejos amigos. Ajá. Aquí te abarcaría. ¿Eso también como los tipos de trabajo, de tu escuela? Sí, la familia, la pareja, en algunos de los casos. Esto va a llegar aquí. Acá en los grupos puede ir esa cuestión de juntarse con sus amigos y seguir trabajando en un lugar.
Acá es como en esta parte externa, es decir, la familia, la colonia, o sea, las personas que son como más cercanas. ¿Cuál? Si la escuela fue un cuarto de conocimiento, sí, pero tiene que abarcar que realmente estuvo consumiendo dentro de la escuela. Porque pues si no, si la escuela no tiene una recarga, no es como para ir a la escuela y a la. Pero si la escuela. Las amistades, aquí las amistades, antros, discotecas, ese tipo de cosas, puede ser un factor. O sea, ¿cuáles son los lugares? Aquí vamos a entender que los grupos son un lugar. ¿Va? En la parte de los grupos vamos a tener cuáles son los lugares que pueden llevar a consumir. Y acá externamente, ¿qué no puede llevar? Acuérdense que vimos lugares, momentos, situaciones. Entonces, aquí son momentos y situaciones. Pelear con mi pareja, desconfianza de la familia, viviendo la familia, todo ese tipo entraría en esa parte de factores externos. Y el último apartado dice recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le puedo dar a los usuarios? Que trabajen esto, que dejen de hacer esto, que empiecen a trabajar. Cambio de trabajo, cambio de objetivo. Empezar a equilibrar sus emociones, empezar a tomar decisiones, empezar a tener nuevas amistades, todo ese tipo de cosas abarcaría las recomendaciones que yo como consejera tengo que identificar según los factores de riesgo que yo logre identificar en el paciente. Tener mejor tolerancia a la controlación, tener un equilibrio de sus emociones, tener una parte clara de sus pensamientos, todo ese tipo de cosas pueden influir y pueden ser funcionales. ¿Alguna duda con el profesor? Está fácil. Por eso es como que hoy lo vemos, la próxima lo viene. Pero es como, primero, para que lo sepan llegar y saber que está estructurado, como lo van a hacer. Esto nos ayudó más a como clarificar bien. Sí, eso de dispositiva ya. Ok. El reporte final, que es el siguiente documento, ese sí lo vamos a llenar el día de hoy. Hoy vamos a llenar nota de evolución, reporte final y encuesta de satisfacción. 3 documentos. ¿Va? La parte del reporte final es el documento con el que vamos nosotros a registrar los avances terapéuticos logrados, o sea, que hemos logrado realmente durante el proceso de la consejería. Aquí vamos a poner si funcionó, cómo estamos cerrando todo el proceso, todas las sesiones, si trabajó, no trabajó, se resistió, cómo si no trabajó, ahí lo vamos a hacer. Porque va a ser muy importante hacer el cierre correcto, ver si las metas que planteamos desde el inicio en el plan de consejería funcionaron o no funcionaron. Si vieron que se esperaba, los padres tal vez que esperaba algo, cambió y fue algo mejor aún, también lo podemos poner. Una vez que en este momento es importante considerar a través de los trabajados, si se han cumplido con los objetivos terapéuticos planteados en el plan de consejería y qué es lo necesario para mantenerse en la experiencia. Es algo muy importante. O sea, porque muchas veces en esta parte del cierre, el usuario ya está, el usuario ya está como que pues ya cerramos y ya. O sea, es la última sesión. Entonces, es algo muy importante. Y ahí está el que te va a hacer cuenta si trabajó o no. O si solo estás esperando a decir, ya voy a salir, ya comportamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que ver si realmente está listo para mantenerse en la experiencia, solamente le importa salir e irse. Pero si está con esa cuestión de, sí, pues voy a comer lo que sea, y ya no tengo hoy, ya estoy bien. Esto es algo muy significativo de que no hay nada de lo que se comprometió hasta que
¿Qué vamos a evaluar en el usuario para saber que cumple con los criterios específicos para el cierre de la consejería? El primero es identificar esto, es como un extra para saber cómo saber esta cuestión que acabamos de hablar, de saber si está bien o no. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si el usuario, si se atribuye al usuario el atributo por los cambios logrados. Ahí vamos a ver si el usuario realmente ha logrado cambios y qué tipos se los vamos a atribuir a que se ha querido trabajar o porque las circunstancias tuvieron que ser así y pues forzosamente tuvo que empezar a hacer un cambio y hacer algo en su vida. Posteriormente desde el inicio sí lo estuvo y como si nos le diría a uno que se va a trabajar y ahora ve que lo está logrado, ya está yendo muy bien y ahora puedo ver esto de esta manera. Al día de hoy ya no siente la misma ansiedad, ya no siente podemos enviar. Exactamente. Incluso podemos aplicar otra vez un test para saber cómo están sus niveles. Al final. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar que esto es como para ver si ha bajado si lo quisiéramos computar nosotros, pero no decir que voy a aplicar, no sé qué son las preguntas. Tal vez en ese momento se va a acordar las preguntas. Solamente 4, 5, 6 meses. ¿Sabes qué? Yo quiero profesional. Yo he tenido esta posibilidad de ansiedad o de depresión y ya puedo dar mi resolución de decir, al inicio traía una profesión tal, en el cierre de la consejería que encontré que tiene mayor que tiene menos. Y en torno a eso puedo dar una respuesta. Atribuye al usuario el control sobre su propia vida. Ahí podemos ver si el usuario ya puede hacerse cargo de su propia vida. Si ya lo hace, o si sigue dependiendo de la familia, de los padres, de la pareja que tiene. Vamos a ver cuáles están en su planeación, qué tanto en su planeación tiene esa motivativa de cambiar su vida y de mostrar su vida. Porque si no es así, por ejemplo, si no se puede hacer algo con una vida, ¿qué nos va a dar un internet? Que la mamá le va a seguir resumiendo, el papá le va a seguir resumiendo, el esposo le va a seguir resumiendo, y no puede enseñar. ¿Por qué? Porque estás cansado diciendo, aquí lo que lo veo que hacer, pero sale que dice que me van a comprar sola, que van a comprar, que van a pagar, que van a trabajar. Entonces aquí estamos indicando nosotros de decir, ¿realmente ya no hace ese cambio de familia? No, no quiere, o los factores familiares no le influyen y le tome esa decisión. A eso también nosotros tenemos que ser concretos de decir, ¿qué voy a poner en cierre? Si tiene la capacidad de hacer ese cambio de familia, no tiene la expresión, no tiene factores. Esto es como para nosotros como consejeros tomar una decisión de lo que vamos a poner en la zona de la reforma. ¿Va? Es como una herramienta como para saber cómo saber. Establece mecanismos de seguridad que facilitan la prevención y manejo de recaídas. ¿Qué tanto el usuario realmente ya llegó a este punto donde su seguridad está correcta, tiene la facilidad de tomar decisiones? ¿Qué tanto en este momento ya está aplicando esa situación para no recaer? O sea, si tú te preguntas, a ver, si usuario está trabajando y ya tiene seguridad, a veces tambalea, a veces sí tiene seguridad, a veces no, toma decisiones, es muy impulsiva, y en esta cuestión, fácilmente pregunta para caer, lo concientizas, si es consciente de lo que lo va a recaer, ok, sí, es algo que tú vas a hacer. Esto que acabo de decir. Exactamente, esto es como una guía. Es como una guía exactamente para que se den una idea de qué poner. Facilita la transmisión entre el proceso de tratamiento y el egreso. ¿Qué tanto trabajó en el proceso y qué tanto ya está en condiciones de egresar en las condiciones que se encuentran? O sea, ¿qué tanto sigue un avance? ¿Ah? Sí. ¿Qué tanto realmente el usuario, por ejemplo, en su proceso de tratamiento, tuvo un proceso correcto, o sea, cumplió con sus etapas, logró los cambios específicos que se debían de realizar? ¿Y qué tanto llegó en algún punto a estar listo para poder egresar?
Esta cosa es tan importante decir, si yo si me preguntan, yo digo que sí egresé. O si me preguntan a mí, yo digo no. O sea, ¿qué tanto yo en parte personal? No más como consejero, yo viendo a la persona, una persona fuera de la presión de consejería, ¿qué tanto yo puedo decir sí? ¿Qué tanto yo diría no? Es como el que quiere personal. Faltan las fechas para el seguimiento señalado día, mes y horario. Es algo que tenemos a plantear como una opción correcta para evitar la requerida. ¿Qué tanto es plantear? Decir, ok, como traes demasiada ansiedad, como traes muchos conflictos, como traes esa cuestión, te voy a decir que lo voy a ver a la semana. O lo voy a ver. O sea, tú vas a identificar para que cuando llegues al cierre, pues, ¿sabes qué? Tus planes, creo que es cada semana. Porque ocupas seguir trabajando y supervisando yo también. ¿Por qué tanto voy a terminarlo cada 15 días o cada mes? Según lo que tú vayas viendo y según la intensidad y la capacidad con la que se regresan, tú puedes determinar los tipos de seguimiento. Ajá. Analiza la conveniencia de hacer una distribución de la frecuencia de las sesiones. Obviamente esto se va a determinar conforme lo que tú haces. Primero voy a cumplir con su sesión de egreso, que cumpla con sus seguimientos, y ya después decir, bueno, cada semana están viendo, vamos a aplicar 15 días, pues cada 22, pues cada mes, pues cada 2 meses, pues cada 3, hasta que ya sea más esporádico, no va a ser para toda. Y es algo que también tenemos que explicar a nuestros usuarios. Y clarifica los planes de entrevistas de seguimiento. En su momento vamos a tomar mucho esta parte de tomar las entrevistas que hay para saber cuál es el seguimiento para los últimos que estamos. Hay entrevistas, cuando veamos en la próxima sesión el formato de prevención y el de seguimiento, vamos a ver qué te pide que tienes que estar poniendo en la entrevista de seguimiento. El usuario te lleva bien, menciona lo siguiente, menciona que sí está trabajando, menciona que le cuesta trabajo, menciona que tiene ansiedad, pero es un poco mental. O sea, saber preguntar nos va a dar la respuesta de cómo vamos a ir. Pero hay que saber preguntar. ¿Va? Que era lo que habíamos visto la vez pasada también. Si sabemos preguntar a través de la entrevista motivacional, vamos a abrir como campos específicos para saber en esta área qué tanto puedo hilar o puedo tener una apertura mayor para que una respuesta no sea sí o no, sino para que la única respuesta que no nos va a decir es sí o no, sino pues esto, Pero si nosotros orillamos a través de la parte de preguntar de una manera simplificada, la única respuesta que vamos a obtener es no, ¿consumías? Sí. ¿Dejaste de consumir esto? No. A ver, cuando consumías, ¿cuál era la reacción que tú tenías en esta cocina? ¿Cuál era la reacción? Ya estoy contando algo. A ver, el otro día que fuiste a trabajar a otro lugar, pasó por tu mente consumir, y si pasó por tu mente consumir, ¿cuáles serían los que hubieran pasado? ¿Sí me entiendes? En ese tipo de cosas es donde amplías. Si quieres algo concreto y una entrevista rápida, sí o no. ¿Sí? ¿Consumiste o no consumiste? ¿Sentiste ansiedad o no la tuviste? Ok, sentiste ansiedad, muy bien. ¿Qué pensamiento tenías con esa ansiedad que sentiste? O sea, ¿qué te vino a la cabeza? ¿Dónde lo sentiste? ¿En tu cuerpo? ¿Lo volviste a sentir como lo sentías cuando consumías? Y si fue así, ¿o lo sentiste de una manera más gradual? ¿Sabes tú? Bueno. Reporte final de consejería. Que este sí lo vamos a llenar ya hoy. Es uno de los últimos que vamos a ver. La parte del reporte final es esa estructura que yo te decía. Empezar a ver cuál va a ser la estructura con la que vamos a cerrar el proceso en torno a los avances, en torno a lo que se requiere de tratamiento. Vamos a llenar el nombre del usuario, lo vamos a llenar de una vez. Ese sí lo vamos a llenar de una vez. ¿El qué? Sí, los mismos datos que hemos estado manejando.
Déjalas ahorita en blanco para ver conforme concuerde con el ACIS, la fecha de ingreso, y con lo que va a ser al final del total para que nos igualen el fecha. Una falta de hacer el tratamiento, ¿no? No, el centro de tratamiento es nuevo amanecer. Exacto. Y es lo que estamos realizando. Vamos a ver el nombre de nuevo amanecer. Ambulatorio se pone nada más. Así es. ¿Tienes a la mano cuántos aproximados haces? Ok. ¿En qué? ¿Ese más alto? Ok. Entonces vas a poner el motivo de ingreso conforme a la prueba ASIS, el motivo. Conforme a los resultados de la prueba ASIS, ¿con cuántos puntos? 32 puntos. Alto riesgo en cocaína. Alto riesgo en cocaína. ¿Qué es el motivo? Ese mismo motivo es el que vamos a tener, se supone. Nuestro plan de consejería debe ser ese mismo motivo de ingresar como la parte del plan de consejería. Porque aquí en general el plan de consultoría individual, ¿no? Aquí vamos a escribir y vamos a identificar cuál es el plan que tiene específicamente el cierre o la parte del reporte final. Aquí vamos a escribir que vamos a brindar las herramientas. Ajá. Que les sirvan de apoyo para afrontar situaciones de riesgo y lograr mantenerse en la abstinencia. Ajá. Bien. Esta es la parte importante de clarificar cuál es el objetivo que va a tener el plan de consejería en específico, o sea, lo que hicimos en el plan de inicio al reporte final. O sea, tiene que ser un objetivo. En esta parte de que en el inicio se planteó hacer una estructura específica de los planes que se iban a trabajar y en este último se trata de que la persona cumpla con los objetivos, no vaya a recaer, se mantenga en la actividad. ¿Sí? No siempre si sacan a la persona de proceso. O porque lo sacaron o no lo sacaron. No lo tiene querido tomar. Ajá. Ese no se va a hacer, pues,
siguiente apartado dice fundamento. O sea, ¿cómo vas a fundamentar que realmente lo que tú estás poniendo de cómo está egresando, cómo va a egresar esa persona, tiene validez? Todo lo que acabamos de ver ahora. ¿Te acuerdas todo lo que estoy explicando de que es necesario? Primero, la prueba de la consejería está estipulado que son 3 meses. Por ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Primero, vamos a ver, por ejemplo, si digamos que se concluyó de 3 meses. Por ejemplo, lo primero. Concluyó su proceso terapéutico de 3 meses. Normalmente van a ser 3. ¿Sí van a ser 3? Después vamos a ver, eso es como en la cuestión del tratamiento. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar? Segundo, que sepamos, por ejemplo, la comunicación acumuló asuntos con su hermano, que estaba buscando recuperar sus hijos. En ese transcurso de conseguir que aprendió a comunicarse con su familia, aprendió a hacer sus emociones, ya tiene buena relación con su mamá. Y estamos notando que esa relación, que sí trabajó algo. Por ejemplo, en el ejemplo comentar, dice lo siguiente: logró una comunicación efectiva con su madre y hermano, y también una conversación constructiva para que le quiera responder el razonamiento para que se acostumbren los resultados. O sea, conforme a lo que todos dicen, ¿sí? ¿Y qué hizo, por ejemplo, su familia? Logró más hablar de comunicación, logró tener mejor autoestima personal y tiene la motivación de trabajar en algo diferente. Así es, bien. Bien. Sí, también abarcaría porque sería un factor, volvemos a lo mismo, acuérdate que los factores incluiría cuestiones internas y externas. Externamente, ¿qué está haciendo en sus áreas sociales? Internamente, ¿qué tanto tiene esta parte también establecida? Ok, aquí vamos a poner si participó activamente en su sesión, si participó, o sea, estuvo presente en todas sus sesiones, permitió, por ejemplo, que se le expresara de una manera clara cuáles eran sus factores de riesgo, permitió, por ejemplo, que se le escuchara, tuvo la confianza suficiente. ¿Qué tanto nosotros en esta parte sí participó con la psicóloga, con la consejera, con el doctor? O sea, ¿qué tanto sí participó? Conforme fue avanzando, empezó a cambiar o a tener una perspectiva diferente, participó en todas las instituciones de consejería, con la psicóloga también hubo buenos resultados y al final cumplió con los criterios de tratamiento. Y al final puede ser regreso o decir, es muy consciente porque ya controla sus emociones o ya sabe cómo expresarse, cómo comunicarse. Manejo de emociones, mejor comunicación, mejor en sus pensamientos. Entonces, si uno de los conflictos mayores que tú identificaste
multiplicado en su formato. Ha sido todo el tiempo que presente en uno de sus cuadros mayores que la puede llevar a consumir es la ansiedad, sí es algo que tiene que ser normal, porque va a fundamentar todo lo demás. O sea, todo va a ir conjunto. No puedes poner algo que no trabajaste y que no estás reportando las demás notas o los demás del proyecto. En los demás formatos, todo el tiempo para las cosas, y está bien. Así es. Es correcto. Sí, sí está bien como lo estás tomando. ¿Cuál sería el que sigue? Principales temáticas abordadas. Aquí da un ejemplo que es para la vida de termina con la expresión mundial. Mejorar su autoestima, trabajar con herramientas para bajar la ansiedad, manejo correcto de sus emociones. La diferencia es que el objeto te está explicando, te está diciendo cuál es la evolución que tuvo, cuál es el estado actual. Uno llegó a un punto evolucionando y ahora cómo está. Y en este te está diciendo qué temas fueron principales. ¿Te acuerdas de los temas? O sea, en 12 sesiones, los temas siempre fue problemas de comunicación, que no sabes comunicar con tus compañeras y con tus demás. La lección, prevención, o sea, todas las herramientas que tú puedes utilizar, que es temporal también. Temas, por ejemplo, si se dedicó se hizo factores, por ejemplo, de comunicación, como temas. Comunicación, manejo de vínculos emocionales significativas, manejo de emociones, espiritualidad. Ante el plan que ellos tienen establecido, son para 3 meses. Ya la parte real. La parte real, 2. Pero ya fuera de esa cuestión, son 6 meses y son 24 meses. ¿Qué es lo que sigue? Metas y objetivos logrados durante el proceso de consejería. Volvemos a lo mismo que hemos estado respondiendo constantemente. ¿Cuál abarcaría cuáles serían las cuestiones de las metas? Siempre hemos visto de la meta de los objetivos. La meta es, volvemos siempre, llegar aquí. Entonces, ¿cuál es la meta que ya se cumplió? ¿Qué cambió en ese transcurso de este proceso? O sea, llegó y no tenía esto y ahora ya tiene esto. Ya logró esto. Ya logró controlar esto, ya logró hablar con tal persona, ya logra perdonar, ya logró trascender con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su pareja. O sea, ¿qué hizo en la meta? ¿Qué logró ya? ¿Cuál es la meta que ya cumplió? No lo que tuvo que pasar
Ya llegó a la meta. En esta parte primero la meta y después se va a hacer lo que quiere, como lo dice ahí. Ya logró, por ejemplo, logró concientizar que necesita estar en abstinencia. Logró perdonar a su papá por la situación. Ya habla con su hermano, con su hermano. Sabe expresarse con sus compañeros. Tiene muy claro lo que tiene que aplicar allá afuera. Ese tipo de cosas son las metas y los objetivos que desde el plan de consejería se debieron de trabajar, lo que acá estamos diciendo, ya lo hizo. Ajá. ¿Cuál es el siguiente apartado? Aquí vamos a ver si el proceso se logró y se concluyó de una manera correcta, o sea, si se cumplió con el tiempo establecido en las funciones, ¿sí? ¿Qué más? Cumplió con los objetivos establecidos en el plan de consejería, o sea, si se cumplió aquí, la USAID cumplió correctamente con lo que se está proponiendo, los planes que se habían establecido por el ayuntamiento se cumplieron, toda esta parte que vamos a ver ahí. En los logros, es que vamos a poner de acuerdo con lo que estoy diciendo. Se cumplieron con los objetivos del tratamiento, con los objetivos del tratamiento, y aquí vamos a ver pedagógicamente como poner. Obviamente, eso vamos a ver si se cumplieron, de qué manera. Dependiendo de las circunstancias de las situaciones, correcto. Para la simulación sí, pero en la parte real es que va a ser el final, porque al final no tienes que hacer un cierre, pero el cierre se va a determinar como lo que ellos saben que ella yo con el tratamiento o los exámenes como lo correcto y lo sacaron como sacaron, como limpió, toda esta parte es que la vamos a buscar. El motivo de regreso se concluyó con su tratamiento correctamente. Todo tiene que hacer análisis. Tipo de egreso. Esto va a depender de cómo salió, ¿verdad? Falta de conclusión tratamiento, creo que podríamos, en este caso, lo que estamos llenando, baja temporal o referencia que significa cuando se tuvo que mandar a otro lado o se tuvo que derivar, ¿sí? Baja abandono terapéutico, que significa escapó, se fue, algo pasó, o se murió. A lo que estamos llenando entraría como alta de conclusión de tratamiento. Pronóstico, a ver. Déjame saber de por favor.
clase 1, van 8 clases rusas repitiéndolo. No puedes poner bien. No, perdí como la parte, como Ah, no, eso es estigma. Okay. Última parte, eso ya tú lo vas a decir, que exista su grupo, que vaya a consejería, son como las sugerencias. ¿Sí? Ajá. Si es ambulatorio, normalmente no se llena, pero como estamos llenando por aquí, yo estoy tomándole a por la próxima semana vamos a traer todo lo que vamos a tener así como estoy llenando, mientras le dé la forma al llenado, ya no se trae lo que quiero es que trae tiempo. Antes de que ya pasen a los porque para que ustedes aquí hacemos los alumnos, hay que hacer los alumnos, o sea, por ejemplo, en algún momento cuando ya estén llenos, para que cuando se suban todos los caminos y yo lo que pasa es que ya pasó que se puede pasar, ahora sí pueden interpretar. Es correcto. La parte de encuestas de satisfacción es un formato que tiene que conocer, pero ustedes no manejan. Esto lo van a buscar. Ustedes no manejan. ¿Qué se va a calificar aquí? Se le van a hacer las siguientes 14 preguntas a la usuaria o usuario. Puede conocer la cantidad de frecuencia de consumo sustancias que tuve. Totalmente de acuerdo, no estoy seguro, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Esa es la calificación que les mandan a los hoteles. El usuario va a llenar esto de una manera, pero va a entregar el consejero, se va a dar cuenta que la seguridad no tiene que ver, es una manera de representación de lo que le faltó decir o hacer. Puede conocer las situaciones o razones por las que consumía. Identifiqué las consecuencias que me agradaban y que hacían que mantuviera mi consumo. Reconocí las consecuencias negativas, daños, pérdidas que tuvo ocasionadas por el consumo. Aprendí a evitar consumir ante la presencia de factores o razones por las que antes lo hacía. Aprendí a resolver mis problemas. Me siento más capaz de controlar mi enojo. Puedo tranquilizarme cuando me siento angustiado o angustiada. Evito sentirme decaído o decaída triste por mucho tiempo. He trabajado en cómo voy a poder alcanzar mis metas. Me siento capaz de alcanzar las metas que me propongo. Utilizo ejercicios que aprendí y me han servido para mejorar. Ha mejorado la relación con mi familia. Practico actividades que me gustan y disfruto sin el uso de drogas. Y al final, si tiene alguna duda o comentario de usuario, ya pasa. Si no, simplemente tiene que poner
Pero no tiene que quedar en la no es una de que ya pueda verificar. Sí, eso es lo que tiene que tener. Obviamente se le tiene que explicar que es parte de una simulación. Sí, no, en ese punto ya como Sí, que era una consecuencia de verdad. Ok. Entonces fue un formato que llega contigo y terminamos. Que es la nota de evolución. Esto es el reporte final. Una parte, dos partes. Este ya te expliqué cómo se llena por parte de la cuestión del usuario o usuaria. Llenamos nota de evolución, que es lo último que me queda pendiente para ajustar 6 productos hasta este momento. Esto es lo que está. Y vamos aquí. Vamos a empezar con la parte de los datos, nombre, fecha, lugar, número de sesión. Bien. Objetivo de la sesión. Si vamos a basar la nota de evolución y vamos a entender que cada nota de evolución es por sesión. Si hoy trabajé proyecto de vida, la nota de evolución debe de ser proyecto de vida. Si hoy trabajé prevención de recaídas, la nota debe decir prevención de recaídas. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Ajá. Trabajar, trabajar en su proyecto de vida, trabajar en su proyecto de vida. Ese es el objetivo, ¿va? Trabajar su solución, así es, dependiendo de lo que pueda trabajar en su solución. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Puedes iniciar con trabajador, puedes trabajar con brindar. Sí. Se puede trabajar, se puede poner como trabajar. Eso trabaja de lenguaje. Yo, por ejemplo, cuando yo una sesión de objetivo de la sesión, brindar seguimiento terapéutico y ya, como específicamente, manejo la estoy especificando que voy a brindar acompañamiento, ajá, pero puedes ponerle, por ejemplo, se trabajará, pues, ahorita digo, no sé, quién es que va a trabajar, o brindar. O sea, depende de lo que vayas, o sea, como tú quieras que suene en tus palabras, como tu forma de expresar, lo que tú quieres expresar ahí, ¿va? Siguiente. Se trabajó con el usuario, se trabajó con el usuario, en la identificación de sus objetivos y metas para que pueda hacer su vida. Y mantenerse. Entonces,
Siguiente. La usuaria mostró ahí ya puede cargar, se encuentra ahí está llega a conectar eso que habla, para que tal cual así como está, así va a ver, pero es para que tenga 4 quedando todos los días, 3 por los días, se trabajan con la usuario. Se le asigna a la usuaria que estamos poniendo se le asignó su tópico, de para los juegos de preparación, y factores ¿qué son los tópicos? Los tópicos son las tareas que tenemos que estar haciendo. Tópico es un formato establecido para tareas. ¿Sí? Siguiente. Ok.
Trabajamos con el usuario a través de sus recursos internos para mantener las frecuencias. Observaciones. Se observan cambios significativos. Mejora de su estado anímico. Ajá. Es un estado anímico de repente. No tiene que ver con la persona. ¿Listo? Cada cuando se estipulan las fechas de consejería. Lo vamos a dejar tanto hasta que hagan la junta de fechas de control. Pero acordémonos que ya cuando hagan las fechas se les va a dar mucho. Sí sería importante exactamente que se firme todo para que no se olvide que todo está firmado. ¿Va? Profe, ¿tienes algo que ver? Terminamos. Sí, es que tú tienes que entregar, no sé si ahorita también se las fiesta. ¿Cuál cantar sea que te lo entregues ahorita, para que lo tienes, ¿sabes? Ya tienes